Hola, ¿qué tal? A medida que una situación se vuelve más emocionante para uno, es menos probable que podamos usar la razón para decidir si nos conviene o no. Quizá a muchos les ha pasado, pero por ejemplo, el enojo o la euforia son emociones que surgen de lo que llamamos la subcorteza, debajo de lo que es el caparazón del cerebro, y pueden generar estados afectivos que sirven para dar validez de manera inmediata a nuestras acciones. Piensa en lo siguiente: cuando estás muy emocionado, te animas más rápido a hacer algo, ya sea porque estás enojado o porque estás extremadamente contento, y casi no te detienes a pensar de manera fría con los pros y los contras cuando hay una emoción de por medio. Obvio que las emociones nos llevan a justificar en el corto plazo lo que deseamos hacer, ya sea que busquemos el placer inmediato de ese momento, que nos haga que evitemos la ansiedad, que protejamos lo que consideramos que es de nosotros, o incluso nos ayudan a justificar el hecho de querer lastimar a alguien. Y ahí es cuando se vuelve extremadamente importante en nuestra sociedad entender el sustrato cerebral de las emociones y saber mucho más de las emociones y por qué existen y cómo evolucionaron y por qué mueven al mundo. Por el contrario, cuando algo es mucho menos emocionante, cuando algo de hecho no te emociona, eh, es mucho más probable que uses la razón y los datos duros para decidir si te conviene o no a largo plazo. Eh, Piensa en un ejemplo: la gente que se casa por amor, extremadamente enamorada, con una emoción, y la gente de los siglos pasados que se casaba por un convenio. Dos situaciones diferentes que llevaban a los individuos a tomar la decisión de casarse o no, pero involucrando o no involucrando a las emociones. Por supuesto, con costos y beneficios en cada uno de los dos lados. La pregunta que trataremos de resolver hoy es: ¿de dónde surgen estas emociones que a veces nos hacen que nos enojemos y nos hacen que hasta golpeemos el volante cuando tenemos coraje y vamos manejando? O a veces que nos generan otro tipo de emociones que nos hacen sentirnos tristes por el estado de la otra persona, nos volvemos empáticos y damos una limosna a alguien que parece necesitarlo, o incluso excitarnos y emocionarnos y mandar a través de nuestros teléfonos celulares emoticons en forma de corazón, o hasta angustiarnos por el futuro incierto de lo que vaya a pasar. ¿De dónde surgen? Bueno, a mí me gustaría decir que nuestra especie, que es el Homo sapiens sapiens, y que hoy se dice que domina el mundo, pues no es más que una especie más de las muchas otras especies de animales que existen y que han existido en el planeta. Muchísimas especies se han extinto y otras han surgido a partir de ancestros comunes. Y el humano sin duda es un homínido, un animal que camina en dos piernas o en dos patas y que surge de otros ancestros que también fueron primates. Y por lo tanto, pues nuestra historia de neuroevolución la compartimos con muchas otras especies. Y con eso me refiero a que el cerebro que tenemos dentro de nuestra cabeza y que nos hace tomar decisiones, ya sea emocionales o con la cabeza fría, pues surge de la evolución de cerebros de otros ancestros que fueron adquiriendo características paulatinas a través de las generaciones, pero que a lo largo podríamos trazar de dónde surge toda esta maquinaria neural que se explica con la unidad funcional que es la neurona. Muchos de nuestros ancestros pues compartían con nosotros neurocircuitos, los cuales generan emociones, y esas emociones pues se han adaptado para responder a las circunstancias actuales, aunque en el pasado
pudieran haber servido para resolver problemas de manera inmediata y de manera práctica para lo que se requería hace 10.000 o 30.000 o 90.000 años, por la utilidad que requerían en ese entonces las especies. Vamos a pensar en lo siguiente. La vida en el planeta, los que han estudiado el origen de la vida, calculan que tiene aproximadamente 4.000 millones de años. Pero si pensamos bien, hace unos 150 millones de años había otra especie, como los dinosaurios, que eran los que dominaban el mundo, de hecho. Los dinosaurios fueron los reyes de la creación, por decirlo así, durante más de 90 millones de años, y hace aproximadamente unos 60 millones de años se extinguieron. Hace 60 millones de años dejaron de existir los dinosaurios y aún no existían los humanos. Por un lado, fíjense lo interesante, humanos y dinosaurios nunca coexistieron. Y una de las preguntas de por qué los dinosaurios se extinguieron, si por más de 90 millones fueron los reyes de la creación, 90 millones de años es mucho, pero muchísimo más tiempo de lo que la humanidad lleva existiendo. Pero ¿por qué se habrían extinto esos animales si tenían mucha fuerza física y eran mucho más grandes y veloces que otras especies? Y una de las explicaciones parece ser en su pobre flexibilidad mental. Y esta falta de flexibilidad mental no les permitía planear a largo plazo ni adaptarse a cambios de su ambiente. Tenían cerebros relativamente pequeños y uno de los ejemplos es el del tiranosaurio Rex, que se dice que su cerebro pesaba aproximadamente 300 gramos, que es el tamaño de un bistec regular, en relación a su cuerpo, que pesaba aproximadamente 8.000 kilos u 8 toneladas. Eso representa el 0.003% del cerebro en relación al tamaño del cuerpo. Es extremadamente pequeñito. Ahora, aunque se extinguieron los dinosaurios, pues vale la pena decir que algunos de sus impulsos conductuales seguramente fueron muy útiles porque aumentaron su adecuación biológica en cada nueva generación y los mantuvieron vivos, a salvo, reproduciéndose por más de 90 años. Y fueron tan útiles que incluso cuando ellos se extinguieron, las especies posteriores mantuvieron esos rasgos genéticos y conductuales para seguirlos expresando. Los animales más adaptados, las especies más adaptadas que siguieron después de los dinosaurios, heredaron a su descendencia estos neurocircuitos que producían esas respuestas que llamamos innatas, que no tienen que aprenderse, que no requieren de un aprendizaje, pero que los animales las empiezan a expresar desde que son bebés y conforme van creciendo y desarrollando su ontogenia, van teniendo la capacidad cerebral de expresarlas. ¿Cómo cuáles? Bueno, se dice que muchas de esas características yacen en el hipotálamo. En inglés es interesante cómo explican a los estudiantes que el hipotálamo funciona para las 4 Fs. Para el feeding, que es para alimentarse, para el fighting, que es para pelear o para la agresión, para el fleeing, que es para la huida o el miedo, y para el fucking, que es el apareamiento. Entonces prácticamente esas 4 conductas motivadas, que en inglés empiezan con F, surgen de neurocircuitos que están en el hipotálamo y que de alguna forma Paul MacLean llamó a esas estructuras subcorticales más cercanas a la base del cerebro, pues el cerebro reptiliano, por obvias razones, porque desde los reptiles ya se encontraban esos neurocircuitos y esas especies, aunque se hayan extinto, tenían por lo menos esas características conductuales basadas en esas emociones generadas para producir homeostasis y un equilibrio con el ambiente. Ahora, estos neurocircuitos que generan emociones como la agresión, el sexo, el miedo y el deseo yacen en estructuras, como mencioné, subcorticales profundas del cerebro, que también se conocen como el cerebro reptiliano. Después de los grandes reptiles, de los grandes dinosaurios,
pues surgieron otras especies mucho más pequeñas, pero con cerebros más grandes. Hace ratito decía yo que en el caso del tiranosaurio rex, la proporción de su cerebro con su tamaño corporal equivalía al 0.003%. Las especies que surgieron después de ellos, que eran realmente mamíferos pequeñitos, pero con cerebros más grandes en proporción con el cuerpo, tenían una proporción cerebro-cuerpo de 0.01%, es decir, 100 veces más del tamaño cerebral en relación al cuerpo. Y con esto ganaron mucho más flexibilidad mental, lo cual les dio estrategias nuevas, conductuales, para adaptarse al medio y tener más ases sobre la manga para responder al ambiente en caso de que hubiera cambios. Y esto obviamente dio pauta a una época de florecimiento de los mamíferos después de los dinosaurios hace unos 60 millones de años. Y estos mamíferos que surgieron demostraron una gran capacidad para adaptarse a los cambios y a los desafíos del ambiente. Adaptaron su conducta al explorar otras cosas que podían comer, otras cosas que podían guardar y almacenar para comerlas después, en época de secas o de mucho frío o de poca cosecha. También se adaptaron a conseguir y mantener una pareja para reproducirse, y con esto me refiero a que desarrollaron la capacidad de formar vínculos afectivos para quedarse con una pareja. Si lo pensamos bien, la capacidad de quedarse con una pareja y no con muchas de manera promiscua fue un paso en la evolución de las especies. Hay algunos que siguen manteniendo la idea de que la monogamia es un paso adelante en la evolución de las especies, mientras que la promiscuidad es una estrategia reproductiva mucho más ancestral y mucho más vieja desde el punto de vista filogenético. También aprendieron estos mamíferos nuevos a tener emociones arriba de esta subcorteza, en las capas intermedias, digamos por ahí de la corteza del cíngulo, que les permitía formar vínculos con otros y formar vínculos, y al formar vínculos afectivos sociales se convertía en un buffer o un amortiguador del estrés causado por el ambiente. Somos especies sociales y necesitamos de otros para poder lidiar con el estrés del ambiente. Eso significa que formar grupos de amigos, amistades, familias, también representa un paso más en la evolución de las especies. Aquellas especies que tienden a la monogamia y tienden a ser más sociales, desde esta perspectiva que algunos han explicado, son especies más evolucionadas comparadas con las que les antecedieron. Un ejemplo es que, a diferencia de la mayoría de los reptiles, los mamíferos, hablemos de los humanos, de los perros, de las vacas, de los caballos, cualquier especie que mame de su madre, desde recién nacido no tiene que salir solo al mundo a buscar su comida, protegerse de depredadores, porque las mamás de los mamíferos los proveen y los cuidan con alta devoción. Esto significa que una mamá mamífera tiene en su cerebro neurocircuitos evolucionados que hacen que se preocupe y que sienta apego por sus crías para cuidarlas, aunque esa cría sea totalmente indefensa y no sepa valerse por sí misma, a diferencia de lo que vemos en los reptiles. La mayoría de los reptiles, a menos que alguien en los comentarios me corrija, no tienen la capacidad, o al menos eso parece en su conducta, de formar estrategias socialmente complejas, vínculos maternales complejos o sofisticados que hagan pensar al observador que madre e hijo tienen un vínculo fuerte y que por eso ayuda a sobrevivir. De hecho, aunque muchos reptiles tienen conductas maternales, sus conductas maternales son de repertorios extremadamente pobres, comparados, por supuesto, con los mamíferos. Ahora, los neurocircuitos que generan el cuidado maternal y otros estados afectivos como la tristeza por el abandono, cuando el recién nacido o los infantes se quedan solos, u otras conductas motivadas como el juego infantil, surgen de partes intermedias del cerebro
que Paul MacLean, cuando habló del cerebro triuno, lo denominó como el cerebro de los neomamíferos. Y con esto lo que él trataba de decir es que existen estructuras arriba del hipotálamo y abajo de la corteza que parecen estar más desarrolladas en los mamíferos y que son responsables de generar conductas sociales mucho más sofisticadas de las que veríamos en los reptiles y mucho menos sofisticadas de las que veríamos en los que tienen un telencéfalo o una corteza mucho más desarrollada como somos los seres humanos. Pero sin duda, de esta porción intermedia que es el cerebro de los neomamíferos surgen todas estas conductas sofisticadas, motivadas, sociales que los reptiles no tienen. Algunos investigadores como Jacques Pansec dice y se atrevió a decir, los reptiles como las tortugas, los cocodrilos, las serpientes, no juegan, nunca se ha visto un animal, un reptil jugar como lo hace un mamífero, no expresan vínculos afectivos y no son maternales en comparación con un mamífero. Y esto le dio pauta a pensadores como Paul MacLean de generar esta idea grandiosa del cerebro triuno, aunque insisto que a algunos no les gusta porque argumentan que el cerebro triuno no sirve para explicar la conducta de los animales porque los reptiles también tienen corteza y también tienen esas porciones intermedias. La respuesta es claro, también lo tienen, pero no la tienen tan desarrollada como lo tienen los mamíferos, lo cual no les permite expresar conductas socialmente sofisticadas y más desarrolladas. Ahora, hace apenas unos 4 millones de años, o es el cálculo aproximado, que nuestros ancestros, los primates, que también son mamíferos, comenzaron a caminar erguidos, es decir, aparecieron diferentes especies de lo que llamamos homínidos. Uno de ellos era el Australopithecus afarensis, de hace aproximadamente 3.5 millones de años. Otro después fue el Homo erectus, aproximadamente hace 1.8 millones de años. Después el Homo heidelbergensis, hace unos 600.000 años. Y podríamos decir que la especie de homínido más joven y con el cerebro más grande, que ocupa el 2% de su tamaño corporal, es el Homo sapiens, somos nosotros. Y nosotros aparecimos hace apenas unos 30.000 años, más o menos. Y junto con otra especie de homínidos que eran los neandertales, que por cierto ya se extinguieron porque en teoría no supieron adaptarse a pesar de ser de una gran masa corporal y mucho más altos y fuertes que nosotros, su capacidad cerebral no les permitió adaptarse como nos permitió a los Homo sapiens. Ahora, ¿por qué los Homo sapiens tendríamos una corteza mucho más grande que nuestros ancestros, los primates, como los orangutanes, los gorilas o los chimpancés? Hay una teoría que ha estudiado el desarrollo de la corteza cerebral a partir de mutaciones y se han hecho experimentos donde al insertar un gen que se llama el ARGAP11B, se ha observado que de manera experimental se hace que monos que tendrían la corteza mucho más pequeña, de repente tengan cortezas 30, 40, 50% más grandes de lo que lo tendrían si no tuvieran ese gen activado. Eso significa, o al menos es una de las teorías, que en los Homo sapiens nuestra corteza cerebral, ese telencéfalo que hizo de nuestra corteza mucho más engrosada y mucho más arrugada, con más materia gris para pensar, pudo haber sido simplemente el resultado de una mutación de un gen que se llama el ARGAP11B. ¿Por qué habría mutado? Bueno, esa es una excelente pregunta que incluso tendría espacio para la filosofía, para empezar. ¿Por qué habría una mutación espontánea aparentemente y daría pauta a una corteza mucho más desarrollada que nos permite tener ideas y crear cosas que sin esa corteza no habríamos sido capaces de crear, como nuestros ancestros, los otros primates, orangutanes, chimpancés y gorilas? La neocorteza expandida incrementó nuestra capacidad, número uno, para controlar esas emociones subcorticales. Sabemos que la corteza, sobre todo la corteza prefrontal que está en esta zona,
una de sus principales funciones es regular, sobre todo frenar, lo que se genera en la subcorteza en forma de emociones y que nos impulsa todo el tiempo a tratar de conseguir, de hacer, con base en evitar lo que nos daña y conseguir lo que se siente rico y bonito. Pero sabemos que en nuestra actualidad y nuestra especie civilizada no podemos guiarnos únicamente por lo que nos da miedo y por lo que se siente bonito. Tenemos que aprender a ajustar nuestras conductas con base en lo que pensamos que son los pros de esperar un poco la recompensa, de retardarla un poco más, de esperar el tiempo que tengamos que esperar antes de recibir nuestra recompensa, a diferencia de los otros animales que en teoría les cuesta mucho más trabajo retardar la recompensa y lo quieren de manera inmediata. Entonces, una de las características y de las capacidades principales que la corteza incrementada nos dio es saber esperar, tener paciencia. Cuando empezamos a controlar nuestras emociones básicas como la agresión, el sexo y el miedo, y otras más complejas como el cuidado maternal, los vínculos afectivos sociales y el juego, pues comenzamos a tener una sofisticación incluso aún mayor. Pero tendríamos que ir pensando que el cerebro de un individuo Homo sapiens normal tiene de manera concurrente o al mismo tiempo dos tipos de fuerzas que impulsan su conducta. Una subcortical que lo impulsa a conseguir y evitar con base en las emociones, en lo que se siente bien y mal, y otra cortical que lo impulsa a frenar estos impulsos emocionales y a pensar más en el pasado, comparando con el presente y proyectando al futuro, para tomar decisiones basadas en datos fríos y datos duros de lo que nos conviene hoy, no solamente en el dato emocional de lo que se siente bonito y lo que se siente feo. La corteza, por supuesto, también fortaleció nuestra actividad motora fina, hizo que pudiéramos tener un control más fino de nuestros brazos, de nuestras piernas, de nuestros labios, de nuestra cara, y nuestra manera de comunicar pues se expandiera de una manera muy importante. También se desarrolló el pensamiento consciente y ese es un punto importantísimo, porque pensar de manera consciente significa que puedo pensar en mis pensamientos. Si filosofamos un poco al respecto, imagínate que tu cerebro está teniendo actividad electroquímica pensando en su propia actividad electroquímica. Es decir, el pensamiento consciente hace que tengamos conciencia de nuestra conciencia, pensamientos de nuestros pensamientos. Y esa es una proyección que nos permite jugar temporalmente con el pasado y con el futuro y con base en eso planear mejor nuestras estrategias conductuales de qué es lo que nos conviene o no. Y este pensamiento consciente y este movimiento fino, por supuesto, también nos dio pauta a que desarrolláramos el lenguaje verbal y el lenguaje escrito, que nos permitió dejar plasmado en hojas y transmitir a través de contar historias conocimiento que otros no habrían vivido por sí mismos, pero que adquirían a través de escuchar y después de leer y de aprender sin haber sido ellos los que vivieran esa experiencia. La corteza también nos dotó de capacidad para almacenar memorias de largo plazo. Acuérdense que en las teorías de la memoria se dice que la memoria no se guarda en el hipocampo como muchos creen. El hipocampo es un paso que sirve como un indexador, un tarjetero, para que después las neuronas que experimentan de manera sensorial las vivencias que tenemos y que existen en la corteza formen mapas de lo que llamamos trazos de conocimiento. Eso significa que es en la corteza cerebral donde están guardadas tus memorias de largo plazo. Y al guardar memorias de largo plazo en una corteza más grande, nuestra capacidad de recordar mejor el pasado, jugar con el presente y proyectar el futuro, otra vez se incrementó exponencialmente, a diferencia de los otros animales con una corteza mucho menos desarrollada y que su capacidad de jugar entre el pasado, el presente y el futuro era mucho menor.
Eh, Estas memorias que guardamos, pues abarcan aspectos episódicos de cosas que vivimos, por supuesto semánticos, de conceptos e ideas que vamos aprendiendo de lo que significan, de semióticos respecto a lo que significan algunos símbolos o no, y nos permite viajar mentalmente en lo que llamaríamos el pasado y el futuro para tener una mejor idea de nuestra conciencia de qué experiencias hemos vivido, por dónde hemos pasado y hacia dónde queremos dirigir nuestras conductas. De cierta forma, decimos que cuando nuestra corteza se lesiona, nuestra subcorteza queda libre. Hay muchos experimentos. En un siguiente capítulo les hablaré de la historia de Phineas Gage, en el cual las lesiones de una parte de la corteza, como la prefrontal, aparentemente liberaron todo el potencial subcortical emocional. Y lo que vemos en ese ejemplo de Phineas Gage y en muchos otros es que liberar a nuestra subcorteza del freno de la corteza no es necesariamente bueno. Liberar todas nuestras emociones en su versión más silvestre o más salvaje o más natural no nos hace mejores personas. Parece que nos hace mucho menos sofisticados, mucho menos empáticos, mucho menos agradables socialmente ante otros. Y de ahí surge la importancia de nuestra corteza prefrontal y nuestra corteza en general de regular nuestras emociones para hacernos socialmente más adaptables. El cerebro de las especies, podríamos decir que evolucionó como una interfaz electroquímica, porque funciona con electricidad y con químicos, entre lo que percibimos del ambiente y todo lo que está ocurriendo en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo en este instante. Todo el incremento de tus hormonas, de tu temperatura, de tu presión, todo es sensado de alguna forma por centros cerebrales y al mismo tiempo todo lo que está ocurriendo en el exterior está siendo sensado o sentido e integrado y procesado por tu cerebro para que tu cerebro sirva como esa interfaz que une lo que pasa por fuera y lo que pasa por dentro y culmina tratando de indicarte, ya sea con emociones principalmente, cuál pudiera ser la mejor estrategia conductual: huir, pelear, comer o copular. O con estrategias un poco más sofisticadas como cuidar a la cría que llora, jugar con el infante que me está invitando a jugar. Conductas socialmente mucho más sofisticadas. O incluso con estrategias mucho más frías, más calculadas, sin emoción, calculando cuál es el mejor futuro con base en las predicciones que hacemos. Lo que es verdad es de que los humanos podemos usar nuestro potencial emocional subcortical o nuestro potencial racional cortical expandido por esta neocorteza a través del aprendizaje, que nos permite planear y postergar la gratificación de manera y que no sea de manera inmediata. Podríamos, para concluir, decir que sin duda una vida desprovista de emociones, únicamente enfocada en la razón, tiende a volverse monótona y carente de vitalidad, pero también tendríamos que decir que una vida guiada exclusivamente por las emociones, por lo subcortical, sin el equilibrio proporcionado por la razón, corre el riesgo de descarrilarse hacia lo salvaje y hacia lo inmoral. Quizá por eso es tan difícil responder a la gran pregunta de los filósofos, que es, entonces, ¿cómo se ha de vivir? Porque, como bien dice el dicho, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Indiscutible verdad. Muchas gracias.